Si te gustan las historias de granjeros viudos, suscríbete al canal y deja tu like. El hacha ya estaba levantada cuando oí a la mujer gritar: «Papá, por favor, no lo hagas». Cuando entré a ese patio, vi una escena que jamás olvidaré. Un caballo grande estaba amarrado al suelo, luchando por soltarse, mientras una joven lloraba abrazada a su cuello, intentando impedir lo peor. Frente a ellos, un hombre sostenía un hacha, listo para sacrificar al animal. Yo ni siquiera sabía quién era, pero grité al instante: «Oiga, deténgase, ¿está loco como para matar un caballo así?». Lo que todavía no sabía es que ese hombre era el dueño de una de las haciendas más grandes de la región, y lo que sucedió en ese patio cambió la vida de todos nosotros, incluyéndome a mí. Mi nombre es Raimundo, tengo 53 años, soy dueño de una propiedad pequeña pero decente. Unos 40 terrenos de tierra seca, un corral, unas gallinas, unas cuantas cabezas de ganado que me dan para vivir. No soy rico, nunca lo fui. Pero la tierra es mía, el caballo es mío, y el cielo que cubre todo esto no le debe nada a nadie. Crié a mis 2 hijos solo después de que doña María nos dejó. Una enfermedad rápida y traicionera que no dio tiempo de pelear con ella. Un día estaba allí, moliendo maíz en el fogón de leña y canturreando bajito. 2 semanas después, estaba enterrada en el panteón del pueblo. Los muchachos crecieron, se fueron al sur a buscar una vida nueva, y yo me quedé. Siempre me quedé. La tierra no me pedía que me fuera, y yo nunca supe muy bien qué hacer fuera de ella. En aquel atardecer de abril, el calor aún apretaba el aire, a pesar de que el sol ya estaba de lado. El polvo del camino subía fino y seco a cada paso de trueno, y yo lo dejaba andar a su ritmo, sin prisa, sin destino fijo. El olor a tierra caliente mezclado con el pasto seco es algo que no tiene igual en el mundo. Quien nació en el campo sabe de lo que estoy hablando. Es un aroma que se pega a la memoria y nunca se va. En los días en que la extrañeza por doña María pesaba más, salía y me quedaba respirando ese olor. Parecía que me sujetaba al suelo cuando todo por dentro quería hundirse. Trueno conocía ese camino de memoria. Sabía dónde estaba la piedra suelta que pedía cuidado, sabía dónde la barranca bajaba más profundo, sabía dónde el viento pegaba más fuerte viniendo del lado del río. Era un caballo viejo, cansado, pero leal del modo en que solo los animales saben serlo. Nunca me abandonó, y yo nunca lo abandoné a él. Fuimos andando. El cielo se fue poniendo naranja, luego rojo, luego ese color vino oscuro que precede a la noche. Las cigarras empezaron su ruido, y allá lejos un carro de bueyes rechinaba en una propiedad que ni veía, solo oía. El campo tiene esa magia. Escuchas la vida de la gente antes de verla, el olor a humo de cocina, el ladrido del perro, el llanto de un niño, el sonido de la radio lejana. Todo avisa que hay gente allí antes de que te acerques. Iba pasando tranquilo por el camino cuando el viento cambió de lado, y junto con el viento llegó un sonido. Primero pensé que era el grito de algún animal. Pasa mucho al atardecer. Gavilán que pasa, codorniz que levanta del monte, algún animal que se asusta con algo. Pero el sonido vino de nuevo, y esta vez lo reconocí. Era voz humana. Una voz de mujer, y no era un grito cualquiera, era un grito de quien está suplicando. Trueno se detuvo solo, él también lo oyó. Me quedé quieto unos segundos, tratando de ubicar de dónde venía. El sonido desgarró el aire de nuevo, más claro esta vez, viniendo del interior de una de las haciendas grandes que estaban del lado izquierdo del camino. Una hacienda de portón alto, cerca de alambre nuevo, con el nombre escrito en una placa de madera oscura que apenas podía leer con la poca luz del crepúsculo. «Papá, por favor, no lo hagas». Las palabras llegaron a mí con total claridad. Algo dentro de mí se encendió.
No pensé, no calculé, no me puse a sopesar si era prudente o no entrar a la propiedad de otro hombre sin invitación. La vida en el rancho enseña que hay momentos en que el pensamiento debe esperar y el cuerpo actúa primero. Di un toque suave a Trueno y entré por el portón sin dudar. El patio de esa hacienda era grande, grande del modo que solo las propiedades ricas del rancho saben serlo. Tierra apisonada y barrida, árboles sembrados en fila, corral de madera gruesa, troje enorme, casas de peones alineadas en una esquina. Todo organizado con la autoridad de quien ha mandado por muchos años en ese pedazo de suelo. Pero en ese momento nada de eso importaba. Lo que vi cuando Trueno entró por el portón me detuvo el corazón por un segundo. En medio del patio, levantando polvo en el suelo seco del atardecer, había un caballo, grande, de pelaje oscuro, casi negro, con una mancha blanca en la frente que parecía un rayo dibujado por la naturaleza. Un animal hermoso como pocos que yo había visto en mi vida, pero estaba en el suelo, con las 4 patas amarradas por cuerdas gruesas que no daban ningún respiro. Relinchaba desesperado, sacudía el cuerpo, intentaba soltarse con toda la fuerza que tenía, y con cada movimiento las cuerdas solo apretaban más. A su lado, arrodillada en la tierra seca, había una joven. Abrazaba el cuello del caballo con sus 2 brazos y lloraba. No era un llanto contenido, vergonzoso, era un llanto abierto, profundo, de esos que salen cuando el dolor es mayor que la vergüenza de mostrarlo. Y justo frente a los dos, el caballo amarrado y la muchacha arrodillada, estaba un hombre, de pie, ancho de hombros, con el rostro cerrado, del modo en que los hombres recios cierran la cara cuando ya tomaron una decisión y no quieren discutir más. En su mano había un hacha, levantada, lista. Jalé las riendas de Trueno con fuerza. ¡Oiga! ¡Deténgase! La voz salió de dentro del pecho antes de que yo hubiera elegido las palabras. Fue un grito que cortó el aire de todo el patio como un cuchillo. Y funcionó. El hombre detuvo el brazo en el aire. Todo el patio quedó en silencio de golpe. Los peones que estaban dispersos alrededor, unos 6, 7 hombres, dejaron lo que estaban haciendo y me miraron. La joven en el suelo alzó el rostro lleno de lágrimas y me miró también. Hasta el caballo amarrado dejó de forcejear por un instante, como si el grito hubiera congelado el tiempo en ese lugar. El hombre con el hacha giró despacio. Me miró de arriba abajo con una mirada que yo conocía bien, la mirada de quien está acostumbrado a mandar y no le gusta que lo interrumpan. Tenía autoridad en esa mirada, pero también tenía un orgullo herido que debía tener cuidado de no provocar más de lo necesario. Bajé de Trueno despacio, me quedé de pie, con las riendas en la mano, en medio de ese patio de tierra roja, mirando a ese hombre sin desviar la mirada. Habló con una voz grave y fría. «Siga su camino, hacendado. Esto no es asunto suyo». Respiré hondo. Sentí el olor a polvo, a sudor de animal, a monte seco. Sentí el peso del atardecer sobre todo. Y sentí, allá en el fondo del pecho, esa cosa que doña María siempre llamaba terca, pero que yo prefería llamar convicción. «Ahora sí lo es», respondí con voz firme, «porque jamás me quedaré parado viendo matar a un animal indefenso frente a mí». Uno de los peones tosió, otro desvió la mirada. El hombre con el hacha apretó más el mango y dio un paso en mi dirección. «¿Sabe usted con quién está hablando?» «No lo sé», respondí. «Pero eso no cambia lo que dije». Se quedó mirándome por unos segundos con esa mirada pesada. Luego respiró hondo por la nariz y bajó el hacha, pero no la soltó. La mantuvo en la mano, a un lado del cuerpo, como quien aún no ha renunciado a nada. «Ese caballo es mío», dijo, «y lo que hago con lo que es mío no necesita la aprobación de nadie». «Usted tiene razón», dije, «la propiedad es suya, pero dígame una cosa, ¿cuál es el motivo de querer matarlo?»
Resopló con impaciencia, como si la pregunta fuera una ofensa. «Pérdidas», respondió seco. «Ese animal solo me da pérdidas desde hace años. Vive rompiendo mis cercas, tirando a mis peones, y nadie logra domarlo. Ya mandé a 7 de los mejores domadores de la región a intentar montarlo. La mayoría se fue de aquí directo al hospital». Señaló con la barbilla a su hija, que seguía arrodillada al lado del caballo. «Y ahora, para colmo, ese maldito caballo mandó a mi propio hijo al hospital con el brazo quebrado cuando el muchacho intentó subirle la semana pasada». La joven en el suelo alzó el rostro. «Él no lo hizo a propósito, papá». Su voz era ronca de tanto llorar. «Solo estaba asustado. Mi hermano fue brusco, forzó demasiado, y el caballo reaccionó como cualquier animal reaccionaría». El hombre ni siquiera la miró. «Ya dije lo que tenía que decir», dijo, y levantó el hacha de nuevo. Di un paso adelante. «Espere». Se detuvo. Los peones contuvieron el aliento. Miré al caballo en el suelo. Sus ojos estaban desorbitados, con todo ese blanco a la vista que los animales muestran cuando tienen miedo de verdad. Las fosas nasales abriéndose y cerrándose rápido, el cuerpo temblando bajo esas cuerdas gruesas. Pero aún así, aunque amarrado y asustado, había algo en ese animal que me llamó la atención. No estaba loco. Tenía miedo, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Animal loco no se cura, animal con miedo se puede salvar. Miré al dueño de la hacienda y dije despacio, eligiendo cada palabra con cuidado: «Todo animal tiene su valor. Quizás usted solo no le ha dado lo que necesitaba». El hacendado soltó una risa corta, sin ningún humor. «¿Y qué cree usted que necesita?» «Una oportunidad», respondí. El silencio que siguió a esa palabra fue diferente a los otros silencios de ese patio. Fue un silencio que pesó de un modo distinto. Vi a algunos peones mirarse entre sí. Vi a la joven en el suelo contener el llanto y mirarme con una atención que no estaba allí antes. El hacendado se cruzó de brazos. «¿Y cree usted que podría domar a ese caballo?» Miré al animal de nuevo, y el animal me miró de vuelta. Incluso con miedo, incluso amarrado, incluso en el suelo, me miró. Y no fue la mirada de una bestia derrotada. Fue la mirada de un ser que aún tenía fuerza, que aún tenía brío, que solo necesitaba que alguien se acercara de manera diferente a los demás. «Me propongo a domarlo», dije. El hacendado empezó a reír de verdad esta vez, una risa grave que los peones acompañaron por obligación. «¿Usted?», dijo mirándome de arriba abajo de nuevo. «Usted no tiene pinta de quien puede domar ni a un becerro recién nacido, menos a ese caballo de ahí». No me moví, no cambié la expresión. «Entonces deme una oportunidad de probarlo». Dejó de reír. Me miró fijamente por un largo rato. El sol ya se había puesto casi todo detrás de las lomas, y la luz que quedaba era esa luz morada y tenue del fin del día que hace que todo parezca más quieto, más serio, más verdadero. El hacendado miró al caballo en el suelo, luego me miró a mí e hizo un gesto a los peones. «Suelten las cuerdas». Primer toque. Los peones se movieron despacio, como quien no cree mucho en lo que está haciendo, pero obedece porque se le ordenó. Se fueron acercando al caballo con cautela, con razón, incluso amarrado, incluso en el suelo. Ese animal había mandado gente al hospital. Nadie allí tenía prisa de acercarse a él sin necesidad. Las cuerdas fueron aflojándose una por una. La joven retrocedió un poco, aún arrodillada en la tierra, pero no soltó el cuello del animal. Dejó la mano extendida sobre el cuero oscuro del caballo, como si el calor de su palma pudiera transmitirle algo, algún aviso, alguna calma. Cuando la última cuerda fue retirada, todo el patio contuvo el aliento. El caballo se quedó echado unos segundos, inmóvil, como si aún no hubiera entendido que estaba libre. Luego empezó a moverse.
Primero las patas delanteras, doblando las rodillas con dificultad, soportando el peso del cuerpo. Luego un gran esfuerzo, una sacudida, y se levantó. Se quedó de pie en medio de ese patio de tierra roja. Sacudió todo su cuerpo, levantando una nube de polvo que atrapó en la tenue luz del atardecer y quedó suspendida en el aire por unos segundos como humo. Luego se quedó quieto, mirando alrededor, las fosas nasales abiertas, captando todo, los ojos aún desorbitados, todavía con ese blanco a la vista de los lados, recorriendo el patio en todas direcciones, las orejas girando para adelante y para atrás, leyendo los sonidos del lugar. Estaba en alerta total, todo el cuerpo tenso como cuerda de guitarra demasiado tensa, listo para explotar en cualquier dirección. Los peones retrocedieron. El hacendado se quedó parado donde estaba, con el hacha aún en la mano, observando. La joven se quedó de rodillas en la tierra, sin moverse, como si cualquier movimiento equivocado pudiera quebrar algo frágil que flotaba en el aire. Y yo empecé a caminar, despacio, muy despacio. El tipo de paso que das cuando quieres que el suelo no haga ruido, cuando quieres que tu propio peso sea invisible. Aprendí eso de mi padre cuando era niño, allá en el fondo de nuestra pequeña parcela, cuando me enseñó a acercarme a los animales sin asustarlos. Él decía que la bestia no lee tu intención por tu palabra, la lee por tu cuerpo, por la tensión de tus hombros, por la prisa de tus pasos, por el ritmo de tu respiración. Si llegas con prisa, siente amenaza. Si llegas con calma, siente otra cosa. Yo llegué con calma. Cada paso fue medido. El hombro derecho ligeramente agachado, sin encarar al animal de frente, sin apuntar el cuerpo hacia él como quien va a atacar. Miré al suelo la mayor parte del tiempo, solo levantando los ojos de vez en cuando para chequear su reacción, nunca fijando la mirada en los ojos del animal por mucho tiempo. Mirada fija a un animal asustado es desafío, es amenaza, es lo que hacen los malos domadores cuando quieren mostrar quién manda. Yo no quería mostrar quién mandaba, quería mostrar que no era un enemigo. El caballo me vio llegar. Se tensó. Las patas delanteras se abrieron un poco, en una postura de quien está listo para retroceder o atacar. Un relincho salió de él, corto y agudo, un aviso. Me detuve. Me quedé parado donde estaba, sin avanzar, sin retroceder. Dejé que el tiempo pasara. Allá atrás oí al hacendado soltar el aire por la nariz con impaciencia. Oí el ruido de algún peón cambiando el peso de una pierna a otra. Oí las cigarras en el monte más allá de la cerca, indiferentes a todo aquello, continuando su ruido como si el mundo fuera simple. El caballo me miraba. Yo me quedaba quieto. Después de algunos minutos, no sé cuántos, el tiempo en ese momento no tenía medida normal. El animal hizo algo pequeño pero importante. Las orejas, que estaban apuntadas hacia adelante en señal de alerta máxima, giraron ligeramente hacia los lados. No hacia atrás, que sería señal de rabia, hacia los lados. Lo que en los caballos significa una sola cosa: duda. Ya no sabía si yo era una amenaza o no. Y la duda, en un animal asustado, ya es un avance enorme. Volví a caminar. Aún más despacio que antes. Fui llegando hasta quedar a unos 3 metros de él. El olor del animal era fuerte. Ese olor a sudor, a cuero y a monte que tienen los caballos y que yo siempre encontré uno de los olores más francos del mundo. Bufó fuerte cuando me acerqué a esa distancia, un resoplido pesado por las narices, levantando polvillo del suelo. Me detuve de nuevo. Me quedé respirando a su ritmo. Suena extraño para quien nunca lo ha hecho, pero hace la diferencia. Cuando regulas tu respiración para que sea parecida a la del animal, sucede algo que no tiene explicación científica, pero que cualquier hombre de campo que trabaja con ganado conoce.
El animal lo siente y comienza a verte como parte del mismo mundo que él. Después de un rato, di un paso más y extendí la mano, despacio, con la palma hacia arriba, no hacia abajo. Mano abierta, sin tensión en los dedos, sin apretar, sin apuro. Solo la extendí y me quedé quieto así, con el brazo en el aire, esperando. El caballo miró mi mano. Se quedó mirándola por un buen tiempo. Luego, en un movimiento tan lento que casi no noté cuando empezó, bajó el hocico hacia mi mano. Olfateó. Sus narices tocaron la palma de mi mano y se quedaron ahí, bufando tibio, leyendo todo lo que había para leer sobre mí en ese tacto. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Si tenía miedo, si tenía rabia, si era uno más que había llegado para hacer daño, o si era algo diferente. Me quedé absolutamente quieto, y entonces sucedió. No retrocedió. Se quedó con el hocico en mi mano unos segundos más de lo necesario, y entonces moví la mano despacio, pasé hacia el lado de su cuello y toqué el cuero oscuro y cálido de aquel animal por primera vez. Se estremeció. Un escalofrío que corrió por la piel como una ola, desde la nuca hasta la grupa. Pero no retrocedió, no relinchó, no atacó, se quedó quieto. Y yo me quedé ahí, con la mano en su cuello, hablando en voz baja. Ni hoy sé con certeza que le dije, palabras sueltas, sin sentido práctico, del tipo que dices más por el sonido que por el significado. La voz baja y calmada es lo que importa, es lo que el animal escucha. Después de unos minutos, hizo lo que yo estaba esperando sin saber que lo estaba esperando. Bajó la cabeza. No mucho, solo unos centímetros, pero bajó. Y quien conoce de caballos sabe lo que eso significa. Es rendición. No la rendición cobarde de quien fue quebrado, es la rendición honesta de quien decidió confiar. Un silencio pesado se apoderó de todo ese patio. Nadie habló nada por un tiempo que pareció largo. Fue entonces que me di cuenta de que alguien me observaba de una manera distinta a los demás. No era el hacendado, que seguía parado con el hacha y el orgullo herido. No eran los peones, que miraban más con asombro que con cualquier otra cosa. Era su hija. Ella todavía estaba de rodillas en la tierra roja del patio, pero el llanto se había detenido. El rostro todavía estaba marcado por las lágrimas, con la tierra pegada en la rodilla del pantalón, el cabello suelto y revuelto por el viento. Pero sus ojos ya no tenían ese dolor desesperado de antes, tenían otra cosa. No supe ponerle nombre en ese momento. Solo percibí que me miraba con una atención que iba más allá de la escena del caballo, como si estuviera viendo algo en mí que no esperaba ver. Desvié la mirada y volví al animal. El hacendado se aclaró la garganta detrás de mí. «Está bien», dijo con esa voz de quien admite algo contra su voluntad. «Tienes maña con el animal, eso no te lo niego. Pero una cosa es estar parado a su lado. Otra muy distinta es montarlo». «Lo sé», respondí sin voltear. «Entonces, ¿cuándo vas a intentar montarlo?» Pasé la mano una vez más por el cuello del caballo. Sentí el calor del cuero oscuro bajo los dedos. Y respondí sin prisa, «Cuando él me lo permita». El hacendado no respondió, y entendí en ese silencio que había ganado al menos un día más. Al día siguiente volví. Llegué temprano, cuando el rocío aún estaba en las hojas y el sol apenas se había asomado por detrás de las lomas. Vine por el mismo camino de la brecha de tierra, con el trueno a su paso tranquilo, y entré por el portón de esa gran hacienda como si ya tuviera derecho a entrar. Nadie me detuvo. El portero me miró al caballo, y abrió sin preguntar nada. Fui directo al potrero donde estaba el animal. Lo habían puesto en un corral aparte de los otros caballos, en un área cercada lejos del corral principal. Probablemente para mantener distancia de los otros animales y de los peones. Una forma de aislar el problema, como suelen hacer con todo lo que no entienden. Pero cuando me acerqué a la cerca, él ya me estaba esperando. No de la manera en que un animal manso espera, quieto e indiferente.
Estaba cerca de la cerca, las orejas apuntando en mi dirección, observándome desde que entré por el portón. Me había reconocido antes, incluso de que me acercara. Reconoció el paso del trueno, tal vez. O reconoció algo en la forma en que me movía. Los caballos leen esas cosas con una precisión que nos avergüenza. Me bajé del trueno, lo até a un árbol del lado de afuera y entré al potrero. Hice todo igual que el día anterior. El paso lento, el hombro bajo, la respiración a su ritmo, la pausa a mitad de camino esperando la reacción, la mano extendida con la palma hacia arriba. Pero esta vez él vino antes. No mucho, solo 2 o 3 pasos en mi dirección, como si quisiera acortar la distancia que aún había entre nosotros sin renunciar completamente a la desconfianza. Pero vino, y eso ya era diferente a ayer. Me quedé con él casi 2 horas esa mañana. No intenté montarlo, no intenté ponerle cabezada, no intenté nada más que estar cerca, tocarle el cuello, hablarle bajo y dejar que el tiempo hiciera el trabajo que solo él sabe hacer. Cuando salí del potrero, la joven estaba del lado de afuera de la cerca. No sé desde hacía cuánto tiempo estaba allí. No había hecho ruido alguno, no me había llamado, solo estaba parada con los brazos apoyados en la madera de la cerca, observándome trabajar con el caballo. Era más joven de lo que había percibido en el caos del día anterior. Debía tener unos 25, 26 años. Cabello oscuro recogido atrás, pantalón de montar gastado en las rodillas, bota de cuero que ya había visto mucho camino. No tenía el aire afectado de las muchachas de ciudad, tenía el aire directo y sin adornos de las mujeres criadas en el campo, que saben trabajar y no se avergüenzan de ello. «Volviste», dijo ella. No era pregunta, era una constatación, dicha con una ligereza que guardaba algo parecido al alivio. «Volví», respondí. «Mi padre no creía que volverías». Tomé las riendas del trueno y solté el nudo despacio. Dije que iba a domar al caballo. Dije. No dije que lo haría en un solo día. Ella se quedó mirándome un segundo. «¿Cómo se llama él?», preguntó, señalando al animal en el potrero con un movimiento de barbilla. «¿Cómo se llama el que ustedes le pusieron?». Ella hizo una expresión extraña, una media sonrisa sin alegría. «Mi padre lo llama Maldito». Miré al caballo. Estaba parado en medio del potrero, mirándome todavía, las orejas giradas en nuestra dirección. «Maldito no es nombre», dije. «Es juicio». Ella no respondió de inmediato, se quedó mirando al animal un rato. «Entonces, ¿cómo lo vas a llamar?». Miré la mancha blanca en la frente del caballo, esa mancha en forma de rayo que parecía haber sido pintada allí por alguien con intención. «Relámpago», dije. Ella repitió el nombre en voz baja, como quien está probando el sonido en la boca. Y entonces hizo algo simple, que se quedó conmigo por muchos días después. Sonrió. No una sonrisa grande, no una sonrisa de felicidad. Una sonrisa pequeña, contenida, del tipo que aparece cuando algo dentro de la persona está de acuerdo con lo que escuchó antes, incluso de haberlo pensado. «Relámpago», repitió una vez más. «Le queda bien». Monté al trueno y me despedí con un gesto de mano. «Vuelvo mañana», dije, y volví. Volví al día siguiente y al otro después de ese. Todos los días aparecía temprano en esa hacienda, iba directo al potrero de Relámpago y me quedaba con él el tiempo que fuera necesario, sin apuros, sin violencia, sin intentar forzar nada que él no estuviera listo para dar, y cada día me dejaba acercarme un poco más. Cada día se ponía un poco menos tenso cuando yo entraba al potrero. Cada día las orejas se relajaban un poco más, la cabeza un poco más baja, la respiración un poco más profunda. Estaba sucediendo esa cosa que no tiene prisa y no tiene atajos, la construcción de la confianza entre un hombre y un animal.
Es algo que no se apresura y no se finge. El animal sabe la diferencia entre alguien que finge calma y alguien que realmente está calmado. Sabe la diferencia entre alguien que es paciente por estrategia y alguien que es paciente porque cree que el animal vale la paciencia. Relámpago fue aprendiendo que yo era de este segundo tipo y se fue abriendo a ello despacio. La primera semana solo le tocaba el cuello y el lomo. La segunda semana empecé a pasarle las manos por todo el cuerpo, acostumbrándolo al tacto en lugares que otros habían usado para herir: las patas, el vientre, la zona de la silla. La tercera semana traje una cabezada sencilla, de cuero suave, y me quedé con ella en la mano por días antes de intentar ponérsela al animal. Dejé que Relámpago oliera el cuero, se acostumbrara al objeto, entendiera que no era un arma. Y mientras todo esto sucedía con el caballo, otra cosa iba ocurriendo del lado de afuera del potrero. Cada día cuando yo llegaba, la joven estaba en algún lugar cerca. Al principio siempre estaba haciendo algo, alimentando a los otros caballos, arreglando alguna cerca cercana, cargando algo hacia algún sitio, ocupada, con excusa para estar allí. Pero con el tiempo, las excusas se fueron haciendo más delgadas, hasta que un día simplemente apareció sin ninguna excusa y se quedó parada del lado de afuera de la cerca, mirándome trabajar con el caballo. Ese día le pregunté su nombre. «Vera», respondió ella. «¿Cuánto tiempo llevas con este caballo, Vera?» Apoyó los brazos en la cerca de nuevo, de esa forma que yo ya reconocía. «Desde que nació», dijo. «Su madre era una yegua que mi abuelo trajo de Piauí, un animal fino, manso como agua quieta. Pero el padre era un caballo cimarrón que entró a la hacienda una vez y nunca más fue atrapado. Creo que Relámpago heredó el brío de ambos lados». Hizo una pausa. «Yo lo crié desde potrillo, pero cuando fue creciendo mi padre empezó a querer domarlo a su manera y ahí todo fue empeorando. Cada domador que traían llegaba con violencia, con vara, con espuela pesada y el caballo reaccionaba. Y cuanto más reaccionaba, más violencia venía, hasta llegar a lo que viste». Miró a Relámpago que pastaba tranquilo en el fondo del potrero. «No es malo», dijo con una voz callada. «Solo aprendió que los hombres llegan para hacer daño». Me quedé en silencio un rato. «Hasta que llega uno diferente», dije por fin. Ella me miró, y yo desvié la mirada hacia el caballo, porque había algo en esa mirada de ella que yo no sabía muy bien cómo recibir todavía. Fue en la cuarta semana que la cosa casi se va al traste. Había llegado una mañana y encontré el patio diferente, movido. Había un camión de ganado estacionado cerca del corral y dos hombres que no conocía hablando con el hacendado en la terraza de la casa grande. Vera estaba del lado de afuera del potrero cuando llegué y su rostro estaba tenso. «¿Qué está pasando?», pregunté. Ella tardó un segundo en responder. «Mi padre perdió la paciencia», dijo en voz baja. «Quiere vender a Relámpago a un matadero del sur del estado. Dijo que se cansó de esperar. Miré a los hombres en la terraza, miré el camión, miré a Relámpago dentro del potrero que pastaba tranquilo sin saber nada, y sentí esa opresión apretarse de nuevo en mi pecho». «¿Cuánto tiempo prometió esperar?» «Dijo que daría un mes», respondió Vera. «Pero ya estamos en la tercera semana y se está quedando sin paciencia». Respiré hondo. «Entonces necesito hablar con él». Ella me agarró del brazo antes de que diera el primer paso. «¡Raimundo!», dijo, y era la primera vez que usaba mi nombre. «Mi padre no es hombre de cambiar de parecer fácil. Si vas allá ahora sin tener algo concreto que mostrar, va a vender al caballo hoy mismo». Miré la mano de ella en mi brazo, luego miré a Relámpago y tomé una decisión. «Entonces voy a mostrarle algo concreto», dije. «Entré al potrero esa mañana diferente a todas las demás. No diferente en el paso, no diferente en la postura. Eso lo mantuve igual,
porque Relámpago leería cualquier cambio en mi cuerpo antes de que yo abriera la boca, diferente por dentro, con una urgencia que necesitaba sujetar con ambas manos para no dejarla escapar y asustar al animal. Relámpago me recibió de la forma en que había aprendido a recibirme en las últimas semanas. Vino hacia mí cuando todavía estaba a mitad del potrero, bajó el hocico, me dejó pasarle la mano por el cuello. La confianza que habíamos construido día a día estaba ahí, real y sólida, y sentí el peso de la responsabilidad de eso en ese momento. Pero la confianza no era suficiente ahora. Ahora necesitaba más. Fui trabajando con él despacio, otra vez acostumbrándole las manos por todo el cuerpo, pasando por el vientre, las patas, la grupa. Tomé la cabezada que había dejado colgando en la cerca desde hacía días, esa cabezada de cuero suave que ya conocía por el olor, y fui acercándola despacio al hocico. Me lo permitió. Por primera vez, desde que había llegado a esa hacienda, Relámpago dejó pasar la cabezada por el hocico y la cabeza sin retroceder, sin sacudirse, sin mostrar los dientes. Se quedó quieto mientras yo cerraba la hebilla con cuidado, y luego se quedó mirándome con esas orejas giradas hacia mí, esperando lo que vendría después. Respiré hondo por la nariz. Del lado de afuera del potrero escuchaba los pasos del hacendado acercándose. Oía la voz pesada de él hablando con los hombres del camión. Oía a Vera, que debía estar parada cerca de la cerca, su silencio cargado de tensión. El tiempo se estaba acabando. No en sentido figurado, literalmente. Si no mostraba algo concreto antes de que ese hombre llegara hasta el potrero con los compradores del matadero, Relámpago se subiría a ese camión y yo nunca más volvería a ver a este animal. Tomé la rienda sujeta a la cabezada y comencé a guiar al caballo por el potrero. Me siguió, sin resistencia, sin tirar hacia un lado, sin encabritarse. Iba conmigo como si siempre hubiera sabido hacer aquello, como si la violencia de los domadores anteriores hubiera sido solo una pesadilla fea que quedaba atrás. Di una vuelta al potrero, di otra. Me detuve en el centro y me paré al lado de Relámpago, con la mano sobre su lomo. Sentí la musculatura bajo el cuero, firme y caliente. Sentí el ritmo de su respiración, serena. Percibí que el animal estaba presente, atento, pero sin miedo. Y entonces hice lo que tenía que hacer. No había montura, no había nada más que el cabestro y la soga, pero si era necesario, aprendería a prescindir de la silla de montar. Crecí montando a pelo en el fondo de nuestra parcela, y el cuerpo no olvida lo que aprendió desde chico. Jalé la soga, puse a Relámpago quieto y apoyé la mano en su anca. No se movió. Respiré profundo una vez, y en un movimiento lento y constante, sin prisas y sin dudar, me apoyé en el lomo del animal y pasé la pierna por encima. Todo el corral pareció contener el aliento. Relámpago se quedó quieto. Sus patas no se movieron. La cabeza no se encabritó. El cuerpo no entró en pánico. Se quedó ahí, parado en medio del potrero, con mi peso sobre él por primera vez. Y simplemente se quedó. Me quedé quieto sobre él un buen rato. No intenté hacerlo caminar, solo me quedé. Dejé que sintiera el peso. Dejé que entendiera que eso no dolía, no lastimaba, no era una amenaza. Que un hombre sobre él podía ser algo neutro, incluso bueno, si el hombre sabía cómo sentarse. Después de unos minutos, di un toque muy suave con los talones. Dio un paso, luego otro, y empezó a andar. Fue en ese momento cuando escuché la voz del hacendado desde fuera de la cerca. Que la voz se cortó a mitad de camino. Había llegado al borde del corral justo cuando Relámpago daba la primera vuelta con mi peso encima, caminando al paso, tranquilo, las orejas relajadas, la cabeza erguida de una forma que no era de animal rendido, sino de animal que había llegado a un acuerdo. Oí a Vera a un lado de su padre. Ella no dijo nada.
Pero yo estaba de espaldas a la cerca en ese momento, dando la vuelta al ruedo, y no necesité ver su cara para saber qué estaba pasando allí. Lo sentí. De la misma forma que Relámpago sentía las cosas en el cuerpo antes de entenderlo con la cabeza. Di 2 vueltas más al corral. Luego detuve al caballo en el centro. Bajé despacio y me quedé de pie a su lado con la soga en la mano. Me giré hacia la cerca. El hacendado estaba allí, con los 2 hombres del rastro a su lado, brazos cruzados, mandíbula apretada, el orgullo en guerra con la sorpresa en el rostro. Vera estaba del otro lado de él, con ese brillo en los ojos que había visto por primera vez en el patio lleno de polvo aquella tarde de semanas atrás. El hacendado se me quedó viendo un rato. Luego miró a los hombres del rastro. «Se pueden ir», les dijo. «El trato se cancela por hoy». Los hombres intercambiaron una mirada, refunfuñaron algo en voz baja y se fueron. La camioneta salió levantando una estela de polvo en el camino. Me quedé parado al lado de Relámpago, con la mano en el cuello del animal, viendo cómo se alejaba la camioneta. Solo entonces me di cuenta de que tenía el corazón acelerado. No por miedo al caballo, sino por alivio. El hacendado me miró una vez más antes de darse la vuelta y entrar a la casa grande sin decir nada más. Pero antes de desaparecer por la puerta, se detuvo un segundo de espaldas a mí y soltó algo que escuché claro, a pesar de la distancia. «Tienes hasta fin de mes. Después de eso, yo decido qué hago con este animal». Y entró. Vera se quedó fuera de la cerca. Nos quedamos los 2 en silencio un rato, con Relámpago quieto entre nosotros, el polvo de la camioneta aún asentándose en el camino lejano. «¿Lo montaste?», dijo por fin. No había incredulidad en su voz. Había algo más hondo que no supe nombrar en ese momento. «Lo monté», contesté yo. «¿Cómo sabías que te dejaría?». Miré a Relámpago. «No lo sabía», respondí honesto. «Pero estaba listo. Quien trabaja con animales aprende a sentir cuándo está listo el bicho. No hay cómo explicarlo en palabras. Es algo que lees en su cuerpo, en la mirada, en la respiración». Ella se quedó callada un momento. ¿Y si no hubiera estado listo? «Entonces habría esperado otro día», dije. «Pero hoy no había tiempo para eso». Asintió despacio. Luego me miró de forma directa, sin voltear, de esa manera que la gente del rancho mira cuando quiere decir algo sin rodeos. «Gracias, Raimundo». Eran solo 2 palabras, pero venían de un lugar profundo, y sentí el peso real de ellas. Asentí con la cabeza, sin saber muy bien qué decir, y volví mi atención a Relámpago. Le quité el cabestro despacio. Pasé la mano por el cuello del animal una última vez por ese día y salí del potrero. Monté en el viejo trobón y me fui por el camino de tierra. Pero mientras me alejaba, sentí que algo había cambiado ese día. No solo con el caballo, con todo. Los días que siguieron a esa primera montada en el potrero fueron los más intensos de todo ese mes. Llegaba temprano cada mañana. Llegaba cuando el cielo aún tenía ese color gris rosado del amanecer, cuando el rocío aún pesaba en las hojas del matorral y el aire tenía ese fresco agradable que el interior del país guarda solo para las primeras horas del día, antes de que el sol se levantara y transformara todo en un horno. Llegaba antes de que los peones empezaran el movimiento, antes de que el ruido de la hacienda se apoderara de todo, porque esas horas tranquilas de la madrugada eran las mejores para trabajar con Relámpago. El caballo estaba diferente desde aquel día, no diferente de un día para otro, como un cambio brusco, diferente de esa manera gradual y real en que las cosas cambian cuando el cambio es verdadero. Cada mañana entraba al potrero y encontraba un animal un poco más cercano a lo que había sido la víspera. Un poco más rápido para venir a mí cuando abría el portón,
un poco más relajado cuando le pasaba las manos por el cuerpo, un poco más dispuesto a dejarme pedirle cosas nuevas sin entrar en pánico. Fui construyendo sobre lo que ya había. En la primera semana después de la montada, trabajé solo el paso dentro del corral. Paso adelante, paso atrás, paradas, vueltas cortas, cosas sencillas que creaban lenguaje entre nosotros dos. Él aprendiendo lo que significaba cada toque de mis piernas, yo aprendiendo cómo respondía, dónde era más sensible, dónde necesitaba más tiempo. Cada caballo es un idioma distinto. Relámpago era un idioma rico, lleno de matices, con un vocabulario que los domadores anteriores nunca tuvieron la paciencia de aprender porque llegaban queriendo hablar fuerte antes de saber las palabras correctas. En la segunda semana, introduje el trote. Primero corto, solo media vuelta en el potrero. Se tensó al principio, las orejas hacia atrás, el cuerpo rígido, la mala memoria intentando convencerlo de que la velocidad significaba peligro, que un hombre encima significaba golpe. Lo dejé tensarse sin reaccionar, sin apretar las piernas, sin jalar las riendas. Solo me senté profundo en su lomo y fui respirando despacio hasta que sintiera que yo no estaba asustado. Y cuando el guía no está asustado, el caballo empieza a dudar de su propio miedo. Después de 3 días de trote corto, ya estaba haciendo media manga sin tensión. Vera estaba allí todos los días, ya no como espectadora desde fuera de la cerca. Había entrado en el proceso de forma natural, sin que yo se lo pidiera y sin que ella lo anunciara. Aparecía, agarraba algo que hacer y se quedaba. A veces era ella quien llevaba el cabestro al corral por la mañana. A veces se quedaba sujetando a Trobón mientras yo trabajaba con Relámpago. A veces solo se quedaba recargada en la cerca con una taza de café en la mano, observando en silencio, y ese silencio de ella era uno de los más cómodos que jamás había experimentado. Hay una diferencia enorme entre el silencio vacío y el silencio pleno. El silencio de Vera era pleno. Una tarde de la tercera semana estábamos los dos dentro del corral cuando ella me preguntó algo que se me quedó grabado. ¿Por qué regresaste el segundo día? Estaba ajustando el cabestro a Relámpago y no respondí de inmediato. ¿A qué te refieres?, pregunté. Podrías haberte ido ese primer día, dijo, apoyando las manos en la cerca de madera y mirando al caballo. No le debías nada a nadie aquí. Entraste por un portón que no era tuyo, le impediste a mi padre hacer lo que quería y pudiste irte y no volver jamás. ¿Por qué regresaste? Pensé la respuesta un rato. Porque el caballo lo necesitaba, dije por fin. Ella me miró esperando más. Y porque hay cosas que uno no puede dejar a medias, completé. Mi mujer decía que yo era demasiado terco para abandonar lo que empezaba. No lo decía siempre como un halago, pero yo siempre creí que lo era. Vera sonrió de esa forma contenida suya, pequeña y honesta. Tu mujer era sabia. Lo era, dije, y la palabra salió con un pequeño peso que no intenté ocultar ni exhibir. No preguntó más sobre eso. Tenía esa sensibilidad rara de las personas que saben cuando una puerta está solo entreabierta, que forzar no sirve de nada, y que el tiempo abre las puertas que tienen que abrirse sin necesidad de ayuda. Nos quedamos en silencio un rato, los dos dentro del corral con Relámpago, pastando tranquilo entre nosotros, el sol de la tarde haciendo brillar el cuero oscuro del caballo con ese reflejo casi azulado que tienen los caballos de capa oscura cuando están sanos. Era una escena que no esperaba estar viviendo un mes antes, y había algo en esa percepción que me hacía quedarme callado y solo mirar, con miedo de que hablar de más rompiera algo frágil que se estaba formando en ese lugar. El fin de mes llegó un jueves. Supe que era el día antes incluso de entrar por el portón.
Lo supe por la forma en que el portero me miró al abrir, una mirada rápida, desviada, de alguien que sabe algo y no quiere ser el portador de la noticia, pero tampoco puede fingir que no lo sabe. Abrió el portón sin decir nada, pero ese silencio era ruidoso de la forma en que solo lo son los silencios de víspera de algo malo. Apenas estaba amarrando a Trobón al árbol de siempre, cuando oí los pasos de Vera llegando rápido por el camino de tierra. Su rostro estaba serio. No el serio de enojo, era el serio de quien está sosteniendo algo pesado e intenta no dejarlo caer. Mi padre llamó a los domadores, dijo, acercándose y hablando bajo, como si no quisiera que los peones oyeran. 2 hombres del norte del estado. Llegaron temprano hoy. Mi padre quiere ver a Relámpago puesto a prueba de verdad antes del mediodía. Dijo que domar en el potrero no prueba nada, que cualquier animal se ve dócil en un espacio cerrado pequeño. Quiere ver al caballo en el pastizal abierto, con espuela y rienda pesada, aguantar a un jinete desconocido el tiempo suficiente para probar que de verdad se domó. Escuché todo sin interrumpir. ¿Y si Relámpago reacciona mal con esos hombres? Pregunté, sabiendo la respuesta. Mi padre dijo que ahí se comprueba que el animal no tiene arreglo. Su voz bajó aún más. Y que esta vez no hay más pláticas, no hay más plazos, no hay más negociación. Dijo que la camioneta del rastro ya está en aviso. Cerré los ojos un segundo. Los abrí. Miré hacia el fondo del corral, donde Relámpago estaba parado cerca de la cerca, esperándome como hacía todas las mañanas, las orejas giradas en mi dirección, el cuello erguido con ese porte que había desarrollado en las últimas semanas a medida que el miedo salía del cuerpo y lo que había debajo iba apareciendo. Era un animal extraordinario, y estaba a pocas horas de ser enviado al rastro si no hacía algo. ¿Dónde están esos domadores ahora?, pregunté. Todavía en la casa grande con mi padre, tomando café, esperando. ¿Y cuánto tiempo tengo antes de que venga para acá con ellos? Ella miró al sol, que ya se estaba levantando rápido en el cielo limpio y cálido de esa mañana de abril. 1 hora, dijo. Quizá menos. 1 hora. Tenía 1 hora para hacer lo que aún no había intentado. Sacar a Relámpago del pequeño corral y llevarlo al pastizal abierto por primera vez, sin las paredes de la cerca que daban límite y seguridad, al mundo abierto, con todo el horizonte enfrente, con el viento libre y el instinto de animal salvaje que aún vivía dentro de ese caballo como brasa bajo la ceniza. Y después de eso, cuando el hacendado llegara con los domadores, yo necesitaba estar en medio de ese pastizal, sobre Relámpago, de una forma que probara, sin posible discusión, que ese caballo estaba domado de verdad. No había tiempo para dudar. «Vera», dije, «quédate fuera del potrero. Si el caballo sale disparado cuando abra el portón, cierra el portón grande del pastizal allá al fondo para que no tenga a dónde correr. ¿Puedes hacerlo?». Asintió sin titubear. Entré al corral. Relámpago vino hacia mí, como siempre, el hocico en mi hombro, su respiración tibia en mi cuello. Me quedé parado con él unos minutos más que otros días. No porque tuviera tiempo, sino porque necesitaba que esos minutos hicieran el trabajo que 1 hora entera normalmente hacía. Necesitaba que sintiera que yo estaba tranquilo, que esa mañana no era diferente a las otras, que no había urgencia ninguna en el aire. Una mentira que el cuerpo necesitaba contar con la convicción suficiente para que el caballo creyera. Respiré profundo por la nariz. Solté despacio por la boca. Hice esto 3 veces hasta sentir que los hombros se aflojaban de verdad. Le puse el cabestro con los movimientos de siempre, despacio, sin prisa, sin variación. Tomé la soga. Fui caminando con él hasta el portón del corral. Me detuve con la mano en el travesaño del portón y abrí. Relámpago se detuvo en la entrada. Lo que estaba enfrente era diferente a todo lo que había visto en las últimas semanas.
El pastizal abierto se extendía por una distancia que desde dentro del pequeño corral era imposible imaginar. El viento pegaba de una manera distinta, sin las cercas que lo desviaran, llegando directo y libre desde todas direcciones. Los olores eran otros: zacate alto, tierra mojada de rocío, la maleza más allá de la última cerca, el mundo entero sin pared alguna. Para un animal que tiene instinto de libertad en la sangre, aquello era algo inmenso. Se quedó quieto en la entrada por un tiempo que no supe medir, las fosas nasales trabajando sin parar, las orejas girando en todas direcciones, leyendo el mundo, el cuerpo ligeramente tenso, pero no con el pánico de los primeros días, con la tensión de quien está evaluando, sopesando, decidiendo. Me quedé parado a su lado, con la soga completamente floja en la mano. No jalé, no empujé, no dije nada. Solo me quedé allí a su lado esperando. El viento pasó entre nosotros. Allá lejos, las chicharras cantaban en la maleza. Un pájaro se levantó de un árbol cerca de la cerca grande y cruzó el cielo azul allá arriba. Y entonces Relámpago dio un paso fuera del corral. Con cuidado, probando el suelo como si el suelo de afuera pudiera ser diferente al de adentro. Se detuvo con las dos patas delanteras afuera y las traseras todavía adentro, como alguien que mete el pie en el agua antes de decidir si entra. Luego dio otro paso, y otro más, y entró al pastizal abierto con el paso lento de quien llega a un lugar nuevo y quiere conocer cada centímetro antes de confiar. Fui con él. Anduvimos por el pasto por casi media hora antes de que yo intentara cualquier otra cosa. Lo dejé explorar. Dejé que su nariz fuera donde quisiera, dejé que sus patas eligieran el camino. Fui junto a él sin guiar, solo acompañando. Le permití sentir que el pastizal abierto no era una trampa, no era un lugar de sustos, no era un espacio más donde los hombres llegaban para hacerle daño. Solo era pasto, con zacate y viento y el sol subiendo despacio. Cuando sentí que estaba listo, y lo sentí de la misma manera inexplicable en que sientes cuando un animal cruza una línea invisible de miedo hacia afuera, me detuve. Me quedé quieto a su lado en medio del pastizal abierto, y en un movimiento lento y continuo, sin dudar, sin apuros, me apoyé en el lomo del Relámpago y pasé la pierna por encima. Él se quedó quieto, absolutamente quieto. Solo las narices moviéndose, solo la cola meneándose perezosamente, espantando una mosca. Ninguna tensión en el cuerpo, ninguna señal de pánico, ningún recuerdo malo saliendo a flote en ese momento. Solo el pastizal abierto, el viento libre y un caballo que había decidido confiar. Di un toque suave con los talones y se fue. Paso largo, tranquilo, la cabeza con un porte hermoso, las orejas relajadas hacia los lados. Dimos una vuelta larga por el pastizal, luego otra, y le pedí un poco más en cada pasada. El trote llegó naturalmente, sin brusquedad, y en el trote era algo distinto al corral pequeño. En el espacio abierto, su zancada se abría, se hacía larga y cadenciosa, y sentí bajo mí la potencia real de aquel animal, toda esa fuerza que los anteriores domadores habían intentado quebrar y que estaba ahí intacta, solo esperando ser usada con respeto. Fue en ese momento que escuché pasos pesados viniendo de la dirección de la casa grande. La voz del hacendado cortó el aire del pastizal. ¡Raimundo! Me giré sobre el lomo del Relámpago. El hacendado estaba en la orilla del pastizal con los dos domadores a su lado. Dos hombres altos, de sombrero de ala ancha, espuelas gruesas en las botas, riendas pesadas en la mano, el modo característico de quien doma por la fuerza y no conoce otro camino. Detrás de los tres, Vera estaba parada con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro adusto. Conduje al Relámpago hasta donde estaban.
El caballo sintió a los hombres extraños inmediatamente. Las narinas se abrieron, las orejas se apuntaron hacia adelante, el cuerpo se tensó ligeramente bajo mi peso, pero siguió andando, siguió obedeciendo, se quedó conmigo. El hacendado me miró desde arriba del caballo, luego miró al relámpago, y vi en su rostro la misma sorpresa que había estado ahí aquel primer día en el corral, solo que más grande ahora, más difícil de tragar, porque ahora era en el pastizal abierto, con dos domadores al lado que también estaban viendo. «¡Bájate!», dijo. «Estos dos van a probar ahora». Uno de los domadores ya daba un paso hacia el relámpago con la rienda en la mano. El caballo retrocedió 2 pasos. Me bajé despacio y me puse entre el domador y el relámpago. «Espera», dije. El domador se detuvo. Su expresión era de hombre al que no le gusta que lo detengan. El hacendado frunció el ceño. «Dije que van a probar. Y yo le pido 1 minuto», respondí con la voz en el mismo tono de siempre, sin rabia, sin echarme para atrás, sin cambiar nada. «¿Usted quiere ver si este caballo está domado de verdad o quiere verlo reaccionar a 2 hombres extraños llegando de la forma equivocada y usar eso como excusa para una decisión que ya está tomada?» El silencio que cayó sobre aquel pedazo de pastizal fue tenso como alambre estirado. Uno de los domadores resopló por la nariz. El otro se cruzó de brazos. El hacendado me encaró con esa mirada dura que usaba cuando se sentía desafiado. «¿Me está llamando deshonesto? Le estoy pidiendo una oportunidad justa», dije despacio, mirándolo directo a los ojos. «Déjeme presentarle al relámpago a estos hombres de la manera correcta. 5 minutos. Si después de eso el caballo reacciona mal, yo mismo le doy la razón y no digo una palabra más». El sol pegaba fuerte sobre todos nosotros. La tensión en aquel pastizal era casi algo que se podía tocar con la mano. Vera no dijo nada. Se quedó parada detrás de su padre con ese silencio cargado que tenía, y yo sabía que ella entendía lo que estaba en juego ahí. No era solo el caballo. Era todo lo que habíamos construido en esas semanas. Era la prueba de que la paciencia vale más que la fuerza. Era la prueba de que el relámpago era un animal que merecía haber sido salvado. El hacendado se quedó mirándome un buen rato. Luego respiró hondo por la nariz. 5 minutos, dijo. Esos 5 minutos fueron los más largos de todo ese mes. Fui presentando a los domadores al relámpago de la manera en que se presenta a cualquier persona a un animal que todavía está construyendo confianza en el mundo, despacio, sin prisa, dejando que el caballo oliera primero, dejándolo decidir qué le parecía antes de que cualquiera se moviera. Le pedí al primer domador que se quedara quieto con la mano extendida, palma hacia arriba, sin tensión en los dedos. El hombre hizo aquello con la paciencia de quien obedece, porque se le pidió, pero no cree que vaya a funcionar. Se quedó quieto mirando hacia un lado, sin encarar al animal. El relámpago llegó despacio, olfateó la mano, retrocedió 2 pasos, olfateó de nuevo y se quedó quieto. El segundo domador fue más difícil. Tenía una inquietud en el cuerpo que los caballos leen como ruido aunque el hombre esté quieto. El relámpago sintió eso. Se puso más tenso, las orejas oscilando entre la alerta y la duda. Pero no atacó. Se quedó ahí, evaluando, controlado. Y entonces tomé una decisión que no había planeado tomar. Miré al hacendado. «Usted debería ser el primero en acercarse a él». Todos me miraron al mismo tiempo. Vera abrió ligeramente la boca. Los domadores se miraron entre sí. El hacendado se quedó parado como si no hubiera entendido bien lo que dije. «¿Yo?» «Usted», confirmé. «Este caballo necesita aprender que el dueño de la hacienda no es un enemigo. Si usted se acerca y él lo acepta, queda demostrado mucho más de lo que cualquier domador puede probar.
porque usted es a quien tiene más razón de temer. Era una apuesta enorme. Lo sabía mientras hablaba. Si el relámpago reaccionaba mal, todo estaba perdido. Pero si se quedaba quieto, si dejaba que aquel hombre se acercara después de todo lo que había pasado entre ellos, no habría argumento en el mundo que justificara el matadero. El hacendado se quedó mirándome un largo rato. Había algo en su rostro que no consigo describir completamente. Una guerra interna, pequeña pero real, entre el orgullo que no quería dar ninguna explicación a nadie y algo más profundo que aún no tenía nombre claro, pero que estaba ahí. Se quitó el sombrero, se lo entregó a uno de los domadores sin mirar, y comenzó a caminar en dirección al relámpago. El hacendado caminaba despacio, no porque yo se lo hubiera pedido, no porque alguien lo hubiera orientado o enseñado, sino porque el propio tamaño del relámpago, la altura de aquel animal parado en el pastizal abierto, con el cuello erguido y las orejas apuntando directamente hacia él, hacía que cualquier hombre instintivamente aminorara el paso. Era una de esas situaciones en las que el cuerpo actúa antes que la cabeza, en que el instinto habla más fuerte que el orgullo. Y el orgullo de aquel hombre era grande. Pero el relámpago era más grande. Me quedé parado donde estaba, la cuerda floja en la mano, observando cada paso del hacendado hacia el caballo. No dije nada, no orienté, no interferí. Había llegado a un punto en que cualquier palabra mía podría estorbar más que ayudar, porque lo que necesitaba pasar ahí era entre aquellos dos, el hombre y el animal, sin intermediario. El hacendado llegó a unos 5 metros y el relámpago se quedó completamente inmóvil, no con la inmovilidad del animal que se congeló de miedo, con la inmovilidad del animal que está usando todos los sentidos a la vez, procesando todo, el olor, el sonido de los pasos, el ritmo de la respiración, la postura del cuerpo que se aproximaba, leyendo a aquel hombre de la cabeza a los pies, de la forma en que solo los caballos saben hacerlo, con una precisión que ningún instrumento humano puede imitar. Las narinas del relámpago se abrieron y cerraron varias veces seguidas. El hacendado se detuvo a unos 4 metros. Se quedó parado mirando al caballo, y vi en ese momento algo que no esperaba ver en ese hombre. Vi cómo soltaba el aire que estaba conteniendo, una exhalación larga, casi imperceptible, que salió por la nariz e hizo que sus hombros cayeran medio centímetro, como si un peso que estaba cargando se hubiera deslizado un poco. No desaparecido, solo deslizado. Fue un gesto pequeño, pero en el cuerpo de un hombre duro, los gestos pequeños cargan un peso enorme. Dio un paso más hacia el relámpago. El caballo bufó fuerte por las narinas, un bufido seco y alto que resonó por el pastizal abierto e hizo que uno de los domadores de atrás retrocediera medio paso sin querer, lo que me dijo más sobre el historial de aquel caballo que cualquier cosa que el hacendado me hubiera contado. Incluso hombres acostumbrados a animales bravos todavía tenían memoria de lo que el relámpago era capaz de hacer. El hacendado se detuvo de nuevo. Se quedó parado con las manos a lo largo del cuerpo, sin saber muy bien qué hacer con ellas. Era visible que aquel hombre nunca se había acercado a un caballo de esa forma. Siempre había llegado como dueño, como quien manda, con domadores adelante haciendo el trabajo difícil, mientras él observaba de lejos y daba órdenes. Nunca se había acercado así, solo, sin ninguna protección, dependiendo solo de sí mismo, y de algo que todavía estaba tratando de entender qué era. ¿Paciencia, quizás? ¿O humildad? ¿O las dos cosas juntas, que en los hombres duros suelen ser lo mismo? El relámpago seguía quieto, mirándolo. Observé al hacendado tomar una decisión silenciosa. Vi el momento en que ocurrió, en esa fracción de segundo en que el rostro cambia antes de la acción, cuando algo dentro decide de una forma o de otra.
Levantó el brazo despacio, no de la forma correcta, no con la palma hacia arriba como yo lo habría hecho, como aprendí que es la forma correcta. Levantó a la manera de quien nunca aprendió cómo, a la manera torcida e incierta de quien está intentando algo nuevo sin instrucción, la mano medio cerrada, los dedos ligeramente doblados, el brazo extendido hacia adelante con un temblor pequeño que alcancé a ver incluso con la distancia que había entre nosotros. Era la mano de un hombre que estaba intentando, y tentar, para un hombre de su tipo, ya era algo enorme. El relámpago miró la mano. Se quedó mirándola por un tiempo que pareció mucho más largo de lo que fue en realidad. El pastizal entero pareció contener el aliento. Detrás de mí podía sentir, no oír, sentir, que los domadores habían dejado de moverse, que Vera había dejado de respirar, que el mundo, en ese pedazo de tierra del interior de México, se había suspendido en ese segundo, esperando ver qué haría un animal maltratado, cuando el hombre que ordenó maltratar finalmente llegaba con la mano extendida. El relámpago dio un paso hacia el hacendado, un único paso cuidadoso, probando el suelo como siempre hacía cuando avanzaba hacia algo de lo que aún no estaba seguro. Luego se detuvo, bajó el hocico y tocó la mano del hacendado. Las narinas del caballo trabajaron por largos segundos sobre esa palma, leyendo el olor a décadas de hacienda, a cuero, a sudor, a trabajo, a malas decisiones y algunas buenas, de un hombre complejo y contradictorio como todos los hombres complejos y contradictorios son cuando te acercas lo suficiente para ver. Y el relámpago se quedó ahí, no retrocedió, no sacudió la cabeza, no mostró los dientes ni se encabritó. Se quedó con el hocico en esa mano por un tiempo que fue más largo de lo necesario, como si el propio animal estuviera eligiendo quedarse ahí un poco más de lo necesario, como si hubiera algo en ese toque que valía la pena no terminar rápido. Todo el pastizal quedó en silencio por un tiempo que no podría medir. Solo el viento, solo las cigarras allá en el monte, solo el ruido lejano de algún pájaro que no sabía ni le importaba nada de aquello. Miré el rostro del hacendado y vi algo suceder en ese hombre que no esperaba ver y que probablemente él no esperaba que nadie viera. La mandíbula se fue aflojando. Esa mandíbula siempre cerrada, siempre apretada como quien está conteniendo algo en la boca que no puede salir, fue aflojándose despacio. Las cejas bajaron del lugar alto y tenso donde siempre estaban. La frente fue desdibujando esas arrugas profundas que su expresión solía tener cuando miraba algo que lo irritaba. Y en sus ojos, por un segundo que fue y vino antes de que tuviera tiempo de controlar, apareció algo que reconocí. Reconocí porque ya lo vi en el espejo. La expresión de un hombre que está mirando algo que casi destruyó y que de pronto entiende, de verdad, y hasta el fondo del pecho, el tamaño de lo que casi perdió. No era culpa exactamente, era pesar, una especie de tristeza serena que los hombres duros sienten a veces cuando su dureza les ha costado algo que no tenía precio. El hacendado dejó la mano parada donde estaba por unos segundos más, después de que el relámpago bajó el hocico. Luego, retiró la mano despacio, de lado, sin sobresalto, sin movimiento brusco. Se quedó parado un momento más mirando al caballo, y entonces se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia los domadores sin prisa, sin mirar atrás, con el paso pesado de siempre. Pasó por ellos sin detenerse. Caminó unos metros más hasta acercarse a Vera. Se paró al lado de su hija. Se quedó un rato en silencio, mirando al relámpago de lejos, con las manos a lo largo del cuerpo y esa expresión que veía de perfil desde donde estaba yo, modificada de una manera que él probablemente no sabía que estaba. Vera miró a su padre. No dijo nada. No había nada que decir que las palabras supieran decir mejor que el silencio.
El hacendado se quedó mirando un rato más. Después habló con esa voz gruesa que era el instrumento natural de un hombre que pasó la vida dando órdenes. «Haz que estos dos se vayan». Vera abrió ligeramente la boca. «Padre, hazlos irse, Vera», repitió, más bajo esta vez, sin rabia, sin la aspereza de siempre, solo con el cansancio de un hombre que acaba de darse cuenta de algo que debió haber notado antes y no tiene energía para fingir que no lo notó. «No los necesitamos más hoy». Los domadores intercambiaron una mirada entre ellos. Eran hombres del oficio, acostumbrados a los cambios de humor de los hacendados ricos, a los caprichos, a las decisiones que se voltean sin explicación. Recogieron lo que habían traído sin quejarse, se ajustaron el sombrero y se fueron por el camino de tierra sin ceremonia. Su camioneta desapareció levantando polvo en el camino. El hacendado se quedó parado donde estaba por unos minutos más, observando el potrero, a relámpago, que había vuelto a pastar tranquilo como si el mundo entero no hubiera estado a punto de acabarse para él hacía poco. Luego, sin mirarme a mí, sin voltearse, dijo algo que me llegó a través del silencio del campo abierto. «Usted tiene palabra, hacendado». No era un halago exactamente, era reconocimiento. Y viniendo de un hombre como él, el reconocimiento era más que un cumplido. Entró a la casa grande y cerró la puerta tras de sí. Vera se quedó. Se quedó parada al borde del pastizal después de que su padre entró, con el sol dándole de lado, en ese ángulo de media mañana que toma a la gente de perfil y les muestra todo lo que hay en sus rostros sin ningún filtro. El cabello oscuro, suelto por el viento, el pantalón de montar gastado en las rodillas, las botas de cuero que ya habían visto mucho camino, y ese rostro que yo había aprendido a leer en las últimas semanas, con toda la complejidad que tenía cuando ella no estaba a la defensiva. Ella vino caminando hacia mí despacio. Llegó hasta donde yo estaba y se paró al otro lado de relámpago, con la mano en el pescuezo del animal, que la recibió sin ninguna resistencia, con esa familiaridad de quien reconoce el tacto desde que era potrillo. Nos quedamos en silencio un rato, los dos junto al caballo. Un silencio bueno, del tipo que no necesita ser llenado. «¿Sabías que iba a funcionar?», dijo por fin. No era una pregunta. «No lo sabía», respondí honesto. «Fue una apuesta grande. Era lo que había que hacer». Ella siguió acariciando despacio el cuero oscuro de relámpago, con ese gesto de quien toca algo que casi pierde, y todavía está procesando que no lo perdió. «Mi padre nunca admite que se equivoca», dijo después de un tiempo. «Nunca en mi vida lo he oído pedir disculpas por nada, pero lo que acaba de hacer», hizo una pausa buscando la palabra correcta, «fue su versión de admitirlo». «Lo sé», le dije. «¿Cómo supiste que se acercaría sin espantar al caballo?» Miré a relámpago, que pastaba tranquilo entre nosotros. «No sabía si lo lograría», respondí. «Pero me di cuenta de algo de este hombre desde el primer día que pisé este rancho». «¿Qué cosa?». «Que por debajo de toda esa aspereza le importa lo suyo, cada cosa de esta hacienda, y relámpago es parte de eso, aunque nunca supiera decirlo así. Si no lo fuera, no habría esperado un mes. Habría mandado al camión del rastro al día siguiente de que yo llegara. El hecho de que diera ese plazo, aunque a regañadientes, aunque con enojo, me dijo que había algo en él que no quería perder a ese animal». Vera se quedó callada un tiempo considerable, mirando el potrero. «Les a la gente como les a los caballos», dijo por fin. No era pregunta. «Aprendí con los caballos», respondí. Ella me miró por encima del cuello de relámpago con esa mirada directa y sin rodeos, que era su sello. Una mirada que no se apartaba, que no se escondía tras nada, que decía lo que tenía que decir, incluso cuando la boca estaba callada. «¿Por qué hiciste todo esto, Raimundo?», preguntó. «De verdad,
no solo por el caballo. ¿Por qué seguiste volviendo todos estos días, quedándote hasta tarde, renunciando al trabajo de tu propio rancho para venir aquí? La pregunta quedó flotando entre nosotros. El viento pasó por el potrero, hizo ondular el pasto alto a su alrededor, levantó un poco de polvo en dirección a la cerca lejana. Tardé en contestar, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta verdadera era más profunda de lo que acostumbraba a sacar, y todavía estaba aprendiendo si era el momento adecuado para revelarla. Porque hace 6 años que paso por el camino que cruza estos ranchos cada atardecer, dije despacio. Y en 6 años de vueltas, este fue el primer atardecer en que sucedió algo que me hizo entrar por un portón que no era mío. Hice una pausa. Creo que cuando eso pasa, al menos se debe tener el valor de ver lo que hay del lado de adentro. Vera se quedó mirándome un rato. Luego desvió la mirada hacia Relámpago, que había dejado de pastar, y nos estaba mirando a los dos con esa atención tranquila de los caballos que ya no le temen a nada de lo que está alrededor. «Gracias», dijo. Solo eso. 2 palabras. Pero vinieron de un lugar tan profundo, con un peso tan real, que las sentí en el pecho de una manera en que las palabras rara vez llegan a un hombre de mi edad. Asentí con la cabeza, sin saber qué decir que fuera mejor que el silencio, y me quedé ahí, al lado de Relámpago, con el sol del interior del país cayendo sobre todo, pensando que a veces la vida te manda al lugar correcto por el camino más inesperado, y que lo único que tienes que hacer es tener el coraje de cruzar el umbral. Esa noche, de regreso a mi pequeño rancho por el camino de tierra con trueno, al paso tranquilo de siempre, iba pensando en cosas que hacía tiempo no pensaba. Iba pensando en doña María, a quien le habría gustado ver todo aquello. Ella siempre tuvo esa creencia de que las situaciones difíciles llegan con una razón implícita dentro de ellas que solo ves después, cuando el polvo se asienta y el corazón deja de latir acelerado. Decía eso de las cosas del campo, de las crías que daban problemas, de las sequías que llegaban en el momento equivocado. Decía que todo suceso difícil era una pregunta que la vida estaba haciendo, y que la respuesta correcta dependía de cuánto estuvieras dispuesto a quedarte hasta descubrir cuál era la pregunta. Yo no había entendido completamente cuando ella decía eso. Ahora lo entendía. Iba pensando en Relámpago, que había llegado tan cerca del final, y ahora estaba pastando tranquilo en un potrero abierto mientras el atardecer dorado descendía sobre todo. Un animal al que el mundo había decidido que no tenía arreglo, que no tenía valor, que era solo un problema, y que era en realidad uno de los animales más extraordinarios que había tenido la suerte de conocer en toda mi vida. Y fui pensando en Vera, en cómo se quedaba afuera del corral todos esos días, apareciendo con excusa y luego sin excusa alguna, en cómo aprendía rápido y no le tenía miedo al trabajo sucio, en cómo su silencio era honesto, sin adornos, sin trucos, en cómo me había dicho mi nombre por primera vez ese día en que el camión del rastro estaba estacionado en el patio, con esa urgencia baja en la voz que me dijo más sobre lo que estaba sintiendo que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. En cómo me había mirado cuando monté a Relámpago por primera vez en el pastizal abierto. Tenía 53 años, tenía un rancho pequeño, un caballo viejo y el recuerdo de una mujer a la que amé y perdí. Tenía 2 hijos que crecieron lejos y llamaban en su cumpleaños. Tenía la tierra que nunca me abandonó y el viento del interior que era compañía cuando no había ninguna otra. No era la vida de un hombre que estuviera esperando que algo nuevo apareciera. Pero a veces la vida no pregunta si estás esperando. Llega con polvo y ruido y un grito que escuchas desde el lado de un camino de tierra en una tarde de abril. Y entras por el portón sin pensarlo 2 veces.
y descubres que del lado de adentro hay mucho más que un caballo esperando ser salvado. El hacendado me llamó a la casa grande 2 días después. Supe que iba a suceder, no porque alguien me hubiera avisado, sino porque había una lógica en eso, una secuencia natural de las cosas que cuando vives en el campo aprendes a reconocer. Después de lo que había pasado en el potrero, después de ese momento entre él y Relámpago, algo tenía que resolverse en palabras. Los hombres de su estilo no saben dejar las cosas en el aire. Necesitan cerrar, sellar, poner un punto final que tenga la solidez de una decisión tomada en voz alta. Entré por primera vez a ese corredor amplio donde él solía estar por las mañanas. Era un corredor de hacienda rica, del tipo que cuenta la historia del dueño solo por cómo está arreglado. Sillas de madera pesada y oscura que debían tener unos 30 años de uso. Mesa larga con la superficie rayada por décadas de papeles, plumas, tazas de café. En las paredes, la piel de un toro antiguo colgada, una fotografía amarillenta de un hombre mayor que debía ser su padre o su abuelo, y un calendario de alguna cooperativa del Estado con la fecha de meses atrás todavía colgado, como si el tiempo ahí dentro corriera más lento que afuera. El olor era a cuero viejo, a café colado en tela y a madera calentada por el sol de la mañana. Era el olor de un lugar que tenía historia. Él estaba sentado a la cabecera de la mesa con una taza enfrente y los codos apoyados en la madera. Me indicó la silla del lado opuesto con un gesto corto de cabeza, sin ceremonia, sin esa cordialidad forzada que usa la gente cuando finge que le agrada a quien recibe. Él no estaba fingiendo nada. Ese era uno de los pocos rasgos de él que yo respetaba sin reserva. Me senté. Nos quedamos en silencio un momento. Allá afuera, el rancho hacía su ruido de mañana, el mugido lejano del ganado, el sonido de algún peón golpeando una cerca, el ladrido corto de un perro que pronto se detuvo. Sonidos que yo conocía bien, sonidos de lugar vivo y trabajado, y que en ese momento entraban por el corredor como una banda sonora para esa conversación que aún no había comenzado. El hacendado me miró un rato con esa expresión cerrada que era el estado natural de su rostro. Luego puso las 2 manos sobre la mesa, una al lado de la otra, las palmas hacia abajo, como quien se prepara para hablar de negocios. «Hiciste lo que dijiste que harías», dijo. «Lo hice», respondí. «El caballo fue domado». «Lo fue». Abrió el cajón de la mesa sin prisa. Sacó un sobre de papel manila grueso, del tipo que usan los hombres del campo para guardar dinero y documentos importantes juntos. Lo empujó hacia mí sobre la superficie de madera con un movimiento firme y definitivo. «Lo que habíamos acordado», dijo. Miré el sobre. No lo tomé. Me quedé mirándolo un segundo. Luego levanté los ojos al hacendado y dije lo que había ido allí a decir. «Quiero comprar a Relámpago». Él se quedó quieto. Frunció el ceño de una manera que juntó todas esas arrugas profundas de la frente en un solo punto entre las cejas. «¿Comprar? Usted recibe de vuelta el valor de la recompensa que ofreció como pago por el animal», dije despacio, con calma, sin prisa. «Quedamos a mano y el caballo se va conmigo». El hacendado me encaró por un tiempo considerable. Había algo en su mirada que no lograba descifrar del todo, y yo, que había aprendido a leer miradas de caballo y de gente a lo largo de 5 décadas de vida en el campo, me encontré sin saber con exactitud qué estaba sucediendo bajo esa expresión cerrada. Había sorpresa, eso era visible, pero había algo más que se quedaba debajo de la sorpresa como tierra bajo la roca. «¿Por qué quieres ese caballo?», preguntó por fin. La voz era la de siempre, gruesa y directa, pero había una curiosidad genuina en ella que no estaba allí cuando llegué por primera vez a ese rancho. Pensé en la respuesta honesta, no la respuesta práctica, no la respuesta que sonara mejor o que convenciera más fácil,
la respuesta honesta, que es siempre la más difícil de hallar y la más simple de decir cuando la encuentras. Porque pasamos muchas cosas juntos este último mes, dije, yo y ese caballo, y porque todo ser que decide confiar en ti merece que no lo abandones después de que la confianza fue entregada. El silencio que siguió a esas palabras duró un tiempo que no supe medir. Allá afuera la hacienda seguía haciendo su ruido, indiferente, como las haciendas hacen. El hacendado miró el sobre la mesa. Luego me miró a mí, y vi en ese momento la misma cosita que había visto en el potrero 2 días antes. Ese cambio casi imperceptible en el rostro de un hombre duro que no está acostumbrado a ser tocado por nada, pero que de vez en cuando es tocado sin poder evitarlo. «Está bien», dijo por fin. La voz era seca, sin emoción aparente del modo en que decía todo, pero había un peso diferente en esas 2 palabras que sentí aun sin que él lo pusiera a propósito. «El caballo es tuyo». Empujé el sobre de vuelta hacia él. Lo tomó sin decir nada. Lo guardó en el cajón. Me levanté para irme. «Raimundo». Me detuve al borde del corredor con la mano en el poste de madera y me giré. Continuaba sentado con las manos sobre la mesa, el rostro aún cerrado, pero diferente al inicio de la conversación. Había algo en él que estaba ahí debajo de toda esa dureza, pequeño y real, como brasa debajo de la ceniza. «Eres un hombre de palabra», dijo. Asentí con la cabeza. «Usted también», respondí, y salí por el corredor bajo ese sol fuerte del interior, con el corazón más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. Me llevé a Relámpago a casa esa misma tarde. Vera vino hasta la tranquera a ver salir al caballo. Se quedó parada con la mano apoyada en la madera de la cerca, el cabello suelto por el viento que se había levantado esa tarde calurosa, y observó mientras yo conducía a Relámpago por el camino de tierra con Trueno a mi lado. Los 2 caballos yendo al mismo paso, el viejo vallo claro y el nuevo oscuro con la mancha en forma de rayo en la frente, lado a lado en el camino de tierra roja, con el atardecer dorado cayendo sobre todo. Era una escena que no habría sabido imaginar un mes antes. Me detuve al pasar por la tranquera donde ella estaba. Nos quedamos mirando por un segundo que fue más pleno que la mayoría de los minutos que había vivido en los últimos 6 años. «Cuídalo bien», dijo. La voz era serena, pero había algo debajo de la serenidad que reconocí. Era el mismo tono de voz de las personas que entregan algo que aman a alguien en quien confían y que sienten al mismo tiempo el peso de soltar y la ligereza de saber que va a manos correctas. «Ven a visitarlo cuando quieras», respondí. Ella no dijo nada más. Seguí por el camino sin mirar atrás, y supe que se había quedado parada en la tranquera viéndome ir. Sentí eso de la misma forma en que Relámpago sentía las cosas antes de entenderlas con la cabeza. No lo vi, no lo oí, lo sentí, y eso se quedó conmigo durante todo el camino, mezclado con el olor a polvo y pasto y el sonido de los cascos de los caballos en la tierra seca. En los días siguientes, Relámpago se fue acostumbrando a mi pequeño rancho de la manera en que los animales inteligentes se acostumbran a lugares nuevos, despacio y con atención, sin prisas, como si quisieran conocer cada detalle antes de declarar que habían llegado. Durante los primeros días, se quedó cerca del cerco que daba a la carretera, observando el camino por donde había llegado, husmeando los vientos, como si aún estuviera verificando algo. No era ansiedad, era solo curiosidad. El animal calibrando el nuevo lugar contra la memoria del lugar antiguo. Después se puso a explorar. Fue olfateando cada rincón del pastizal, conociendo cada cerca, aprendiendo dónde estaba el abrevadero, dónde el zacate era más alto y más suave, donde el aire pegaba más fresco al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las lomas. Se fue presentando ante Trueno de la manera en que los caballos se presentan,
con esa negociación silenciosa de miradas, postura y distancia que se acorta poco a poco hasta volverse convivencia. Trueno lo recibió con la indiferencia tranquila de los viejos que ya han visto mucho y no se impresionan con ninguna novedad. Dejó que Relámpago se acercara, olfateó su cuello una vez y volvió a pastar como si el asunto estuviera zanjado. Era una amistad de pocos gestos, del tipo que dura para siempre, y Relámpago fue ocupando espacios que yo no sabía que estaban vacíos. No solo en el potrero, en toda la rutina, en el relincho que venía del pastizal cuando abría la ventana por la mañana y que me despertaba diferente al silencio de antes, en la sombra oscura del animal parado junto al portón cuando salía a dar mi vuelta del atardecer, esperándome como si supiera la hora, en el ruido de los cascos sobre la tierra seca cuando venía corriendo hacia mí al verme llegar de lejos. El rancho fue tomando más vida, y yo fui dándome cuenta despacio que la vida de un rancho pequeño se mide menos por el tamaño de la tierra y más por lo que habita en ella, por los sonidos que hace, por la presencia de las cosas vivas que eligieron quedarse. Vera apareció a la semana siguiente. Llegué de mi vuelta del atardecer y ella estaba parada cerca del portón, con las manos en los bolsillos del pantalón de montar y esa manera tan directa que tiene de estar en algún lugar sin necesitar justificación para estar ahí. «Vine a ver cómo está», dijo cuando me bajé de Trueno. «Está bien», respondí. «Ven a verlo tú misma». Fuimos los dos hasta el potrero. Relámpago nos vio llegar de lejos y vino hacia nosotros con ese trote amplio y hermoso que tenía, la mancha blanca en la frente, apareciendo y desapareciendo, mientras la cabeza subía y bajaba al ritmo del paso. Cuando se acercó, fue directo a Vera. Se quedó con el hocico en el hombro de ella por un largo rato. Ella abrazó el cuello del animal con ambos brazos y se quedó ahí, con el rostro enterrado en el cuero oscuro y cálido, sin decir nada por un tiempo que yo respeté quedándome de lado, cuidando de Trueno, dándoles a ella y al caballo ese momento que era de ellos. Cuando levantó el rostro, tenía los ojos brillantes, pero no de tristeza, de otra cosa. Ese brillo que aparece cuando te das cuenta de que algo que pudo haber terminado mal no terminó, y que el mundo a veces, no siempre, pero a veces, acierta. Nos quedamos con los caballos hasta que el sol casi se ocultó. Luego preparé café en el fogón de leña y traje 2 tazas a la terraza y nos sentamos ahí con la oscuridad llegando despacio al horizonte y el olor a zacate fresco viniendo del pastizal y el ruido de los grillos comenzando en el monte más allá de la cerca. Platicamos por un tiempo largo, no sobre el caballo, sobre otras cosas, sobre el rancho, sobre la tierra, sobre los planes que ella tenía y los que yo tenía, y los que ninguno de los dos tenía ya, pero que se quedaban en la memoria como recuerdo de lo que un día esperamos de la vida. Ella me contó sobre la madre que se había ido cuando ella era niña, dejando solo al padre y esa hacienda enorme y fría con todos los peones, pero sin nadie de verdad dentro de las paredes de la casa grande. Yo le conté sobre doña María. No le conté todo. No se podía contar todo en una sola noche, pero conté lo suficiente para que entendiera el peso que yo cargaba y para yo entender el peso que ella cargaba y descubrir que 2 pesos diferentes, cuando se ponen en el mismo lugar, a veces se equilibran de una forma que ninguno de los dos puede solo. Ella se fue cuando la oscuridad ya era completa, con la linterna del celular iluminando el camino hasta su caballo, que había dejado amarrado al árbol de la entrada. Me quedé en la terraza escuchando el sonido de los cascos alejándose por el camino de tierra, y cuando el sonido se desvaneció y solo quedaron el silencio, los grillos y el viento en el monte, me di cuenta de que ese silencio era diferente al silencio de antes. Había algo en él que había faltado por 6 años.
una levedad pequeña. La diferencia entre el silencio de quien está solo y el silencio de quien está solo, pero sabe que alguien va a volver. Y ella volvió, a la semana siguiente, y a la otra, y a la otra después de esa. Las visitas se fueron alargando con una naturalidad que ninguno de los dos comentó, porque no había necesidad de explicar. Las cosas que son ciertas suelen no necesitar justificación, solo espacio para suceder. A veces llegaba temprano y se quedaba todo el día ayudando con las labores del rancho, porque Vera era de ese tipo de persona que no sabe quedarse quieta cerca del trabajo sin meter la mano. A veces llegaba al atardecer y se quedaba solo para el café y la plática en la terraza. A veces llegaba con algo de la casa de su padre, un trozo de carne, un costal de harina, sin hacer ningún comentario sobre el gesto como si fuera cosa natural, y lo era. Con el tiempo ella me contó más cosas, sobre los años cuidando a Relámpago mientras la hacienda de su padre se iba poniendo más dura, sobre los domadores que llegaban y ella se quedaba viendo desde lejos sin poder hacer nada, sobre aquel atardecer en que el padre había agarrado el hacha y ella había gritado desde el fondo del corral, sin saber que ese grito iba a ser escuchado del lado de un camino de tierra por un hacendado que iba pasando por ahí sin rumbo fijo. «Si no hubieras entrado», dijo ella en una de esas noches en la terraza, mirando al potrero oscuro donde la silueta de Relámpago aparecía y desaparecía en la penumbra. «Si hubieras seguido por el camino sin detenerte». Yo no respondí de inmediato. Me quedé mirando la misma oscuridad que ella miraba. «Pero me detuve», dije por fin. Ella me miró. «¿Por qué te detuviste?» Pensé en eso un momento. «Porque doña María siempre decía que pasamos por la vida con demasiada prisa», respondí. «Que la mayoría de las cosas importantes de la vida pasan por las orillas del camino, no por el centro, y que para ver lo que hay en las orillas necesitas ir más despacio». Vera se quedó callada un rato. «Tenía razón», dijo al fin. «Casi siempre la tenía», dije yo. Y eso quedó en el aire entre nosotros de una forma que no necesitaba nada más. Una tarde, meses después de todo aquello, estaba arreglando una cerca al fondo del potrero cuando escuché pasos acercándose por detrás. Era Vera. Vino caminando por el pastizal con las manos en los bolsillos, el cabello suelto, el sol de la tarde dándole de lado, y se paró a mi lado mirando a Relámpago que corría libre en el campo abierto, la mancha blanca de la frente apareciendo y desapareciendo en el zacate alto, la zancada larga y hermosa de un animal que sabe que está en el lugar correcto. Nos quedamos los dos en silencio por un rato, viendo al caballo. Luego ella habló, casi de pasada, con voz callada de quien está pensando en voz alta sin haber planeado hablar. «No sé bien cuándo fue que este lugar se convirtió en donde quiero estar. Dejé lo que estaba haciendo, me quedé quieto con la herramienta en la mano, mirando al potrero, sintiendo el peso de esas palabras aterrizar en mí despacio, como polvo que baja después de que el viento pasa. Relámpago se detuvo en medio del campo y nos miró en dirección, como siempre hacía cuando nos quedábamos demasiado callados cerca de él, como si el silencio fuera algo que necesitaba verificar. Miré a Vera. Ella estaba viendo al caballo, pero yo sabía que estaba esperando. «Quédate entonces», dije. Ella me miró, una mirada directa y quieta, sin rodeos, sin juegos, sin la reserva que todavía había en los primeros meses. Una mirada de persona que llegó a un lugar después de un camino largo y reconoce cuando ha llegado. Y se quedó. Hoy Relámpago corre libre por los pastizales de mi tierra. Toda mañana cuando abro la ventana está en el potrero, y lo primero que veo es esa mancha blanca en forma de rayo en su frente apareciendo en el zacate verde cuando levanta la cabeza al oírme.
Toda tarde cuando salgo a dar mi vuelta al atardecer, él viene junto, a su paso amplio y tranquilo, al lado de Trueno, que fue envejeciendo, pero no perdió su manera firme de andar. Son dos caballos muy diferentes. Uno viejo y tranquilo, que aprendió el mundo despacio y guarda todo lo aprendido con la serenidad de quien ya no necesita probar nada. Uno joven y fuerte, que casi no tuvo oportunidad de mostrar lo que era, y que ahora corre por un potrero que es suyo con la ligereza de quien sabe, sin necesidad de entender cómo, que escapó de algo y llegó a un lugar mejor. Cada vez que miro a Relámpago, recuerdo aquel atardecer de abril. Recuerdo el grito que vino del lado de un camino de tierra y me hizo jalar las riendas de Trueno. Recuerdo el hacha en el aire y el corral de polvo, y a la joven arrodillada en el suelo, abrazando el cuello del animal con ambos brazos. Recuerdo al hacendado de mirada dura diciéndome que siguiera mi camino, y recuerdo haber pensado que no iba a seguir. No porque fuera valiente, no porque fuera mejor que ese hombre o que los domadores que vinieron antes de mí, sino porque en ese momento tenía tiempo, tenía paciencia. Había aprendido con los años y con la tierra y con Doña María que la mayoría de las cosas que parecen complicadas solo están esperando a alguien que llegue diferente, que se detenga, que mire de verdad, que extienda la mano con la palma hacia arriba y se quede quieto el tiempo que sea necesario, sin prisa, sin violencia, sin rendirse antes de que el animal baje la cabeza. Relámpago me enseñó eso de nuevo, en un patio de tierra roja del interior de Referencia Regional Mexicana, EJ, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, manteniendo la referencia genérica al interior, con el sol bajando tras las lomas y el hacha ya en el aire. Y Vera estaba arrodillada en el suelo a su lado para recordarme que a veces lo mismo que vas a salvar es lo que te va a salvar de vuelta. A veces entras por un portón para salvar a un caballo y descubres que del lado de adentro había mucho más que un caballo esperando. Había una vida entera esperando ser vivida de nuevo.